Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta semana estudiaremos un fundamento extraordinario del carácter, que para Dios son más importantes los motivos que las acciones. No importa si actuamos dentro de lo aceptable, si el motivo que la origina es malo, la acción es perversa. Nehemías enseña este principio en el capítulo 5 de su libro de manera magistral. Si logras instalar en tus alumnos este concepto, los estarás preparando para su encuentro con Dios. ¿Estás listo para edificar caracteres para la eternidad? Pues entonces, comencemos. La página 59 del folleto de maestros tiene El sábado enseñaré, que no es otra cosa que las ayudas que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General tiene para todos aquellos que conducimos la lección frente a la clase cada sábado. Allí encontrarás la reseña, el comentario y la aplicación a la vida, que son 3 instrumentos de los cuales extraeremos elementos para constituir 3 de las 4 etapas en las que dividiremos la lección de esta semana cuando demos el repaso con la clase. El primero de esos 4 segmentos se denomina Motiva y tiene como objetivo ganar la atención de los miembros de tu clase. Esto se puede lograr en 1 minuto si les muestras a sus mentes por qué es importante esta precisa lección para ellos. Utiliza la reseña de la página 59 para sacar elementos que te permitan lograr este objetivo. Yo abriría la clase diciendo lo siguiente: ¿qué sacrificio estarías dispuesto a hacer para proteger a tu familia? Pues esta noble actitud podría hacerte víctima de individuos explotadores. Pero este repaso te mostrará que así como el Señor proveyó una salida en los tiempos de Nehemías, también puede hacerlo contigo en este tiempo. Ya está. Diciendo esto, habrás ganado ya la atención de los miembros de tu clase y sin más, pasemos al segmento siguiente. Esta sección la llamamos Explora, y es que tienes 15 minutos para mostrarles a los miembros de tu clase las 3 cosas más importantes de lo que estudiamos esta semana en la lección. Utiliza el comentario que va de la página 59 a la 62 para extraer esos 3 puntos importantes. Permíteme compartir contigo los que yo escogí. Número 1. El clamor de los explotados. Como vamos a estudiar Nehemías capítulo 5, vamos a dividirlo en 3 partes y este punto es la primera de ellas. Pídele a 5 miembros de tu clase que lean cada uno de los versículos de Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 5, y después, como clase, tómense un tiempo para analizar la problemática que llevó a los repatriados a clamar al gobernador Nehemías. Si después de escuchar las respuestas ves necesario recalcar algunas de las cosas siguientes, entonces tenlas en cuenta. Primero, que hubo una hambruna muy terrible que hizo que la gente pidiera alimentos prestados que no pudieron devolver a tiempo. Posteriormente, tuvieron que hipotecar sus propiedades, sus fincas, sus casas, debido a que la hambruna era tal que necesitaban dinero para seguir comprando alimento. Cuando el tiempo pasó y el momento de devolver los tributos al imperio persa llegó, ellos tuvieron ahora que hacer préstamos personales a interés. Y esto generalmente es un asunto tremendo cuando no se tiene cómo pagar. Lo último que hicieron al encontrarse en un estado deprimente fue que muchos de ellos se vendieron a sí mismos como esclavos o tuvieron que entregar a sus hijos en esa situación. Todo esto se resume en una expresión: crisis económica, que se originó seguramente por una situación natural que produjo la hambruna, pero que fue incrementada porque algunos tomaron ventaja en vez de ser solidarios. Lleguemos ahora al punto número 2, la reforma social.
Pídele a alguien de tu clase que lea Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 12 y luego pregunta, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizó Nehemías para llamar a los líderes a una reflexión y a una solución positiva sobre la situación? Permite que la clase pueda participar, pero si acaso lo ves necesario, debes recalcar lo siguiente. Número 1, que Nehemías se enojó en gran manera. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar precipitadamente por la ira, la Biblia dice que él meditó el asunto y luego de reflexionarlo tomó un curso de acción. Esto nos indica que ante una injusticia nosotros no debemos dejarnos llevar por la frustración o la indignación, sino que debemos reflexionar para llevar el camino más conveniente. En segundo lugar, subraya que para incrementar sus posibilidades de éxito, Nehemías convocó una asamblea entre el pueblo y los nobles. Y era que aunque ellos habían actuado dentro del marco legal, éticamente no era correcto que mientras habían rescatado a algunos judíos que eran esclavos de los pueblos circunvecinos, finalmente dentro de su pueblo ellos llegaran nuevamente a la esclavitud a mano ahora de sus compatriotas. Finalmente, el curso de acción que tomó Nehemías lo lleva a invitar a los nobles para que lo restituyan todo: propiedades, dinero, intereses y principalmente personas. Lo sorprendente de la historia es que ellos estuvieron dispuestos a hacerlo y al final sellaron su decisión con un juramento. Esto nos lleva al aspecto final de Explora, un liderazgo consagrado. Por favor, pídele a los miembros de tu clase que lean Nehemías capítulo 5, versículos 13 al 22 y luego pregunta, ¿qué evidencias muestran estos versículos de que el liderazgo finalmente llegó a consagrarse ante el Señor? Por supuesto, estoy seguro que tu clase va a ser muy acertada en sus respuestas, pero si acaso faltara alguna de las siguientes evidencias, ten en cuenta para recalcarlas. La primera de ellas es el hecho de que los líderes y nobles estuvieron dispuestos no solo a hacer un juramento, sino en él a incluir una maldición. Nehemías lo grafica de una manera muy interesante. Él toma un manto y lo sacude. Esto significa que si alguno de ellos faltara a su palabra, se estaba exponiendo delante de Dios para que finalmente quedara tan vacío como un manto sacudido. En segunda instancia, resalta que Nehemías quiere enseñar con su propio ejemplo. Mira, él estuvo dispuesto a no aceptar el salario que le correspondía por ley con tal de no colocar gravámenes e impuestos sobre un pueblo que literalmente no tenía nada. Es por eso que él, con sus propios recursos, sostiene a su familia y a 150 personas que eran entre oficiales y extranjeros. Ellos comían cada día de su mesa porque Nehemías tenía el verdadero concepto del liderazgo servidor. Es decir, que él quería, en lugar de ser servido, servir, como más adelante nuestro mismo Señor Jesucristo lo ejemplificó. Y la evidencia final la obtenemos nuevamente de Nehemías, que sin duda estuvo influyendo en el comportamiento de los líderes del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Él, por su posición de líder, tenía que mandar y no tenía que estar obligado a reedificar una parte del muro. Sin embargo, él y su familia lo hicieron. Esto significa que un líder no solamente manda por su posición, sino que inspira con su ejemplo. Pasemos ahora al segmento más importante de nuestra lección. Se llama Aplica y tiene 12 minutos. En él procura liberar la participación de la clase, no con preguntas de conocimiento que los puede intimidar. Permíteles más bien participar dando soluciones a posibles situaciones reales de la vida. Recuerda que debes buscar que hablando poco logres que los miembros de la clase participen mucho. En la página 62 encontrarás un título, Aplicación a la vida. De allí podrás extraer elementos que te puedan ayudar para esta sección. Permíteme ahora compartirte las preguntas que yo le haría a la clase.
La primera de ellas es que si tú llegaras a conocer de una situación terriblemente injusta en la iglesia, de acuerdo a lo que aprendiste de Nehemías, ¿cómo reaccionarías ante eso? En segundo lugar, debes decirle a la clase que en el tiempo de Nehemías, la esclavitud por origen de deudas era un asunto legal. Además, los intereses que se cobraban en Israel eran menores que los que se cobraban en los pueblos circunvecinos. Sin embargo, ante la situación de la hambruna, no era ético que ellos o esclavizaran o cobraran intereses, sino que fueran solidarios. Ahora, la pregunta es, en el campo de los negocios, como cristianos, ¿cuándo nosotros debemos ser solidarios con los demás? Y finalmente, recordando que para Dios los motivos son más importantes que las acciones, tómate un tiempo con tu clase para elaborar una lista de 3 o 4 cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero que en el fondo pueden llevar motivos egoístas. El segmento final de nuestro repaso de la lección se llama Crea. Y es que en un minuto debes dejarle una tarea a la clase para que la desarrollen en su casa. Necesita de tu creatividad, puesto que en el folleto de maestros no tenemos ninguna ayuda para desarrollarla. Permíteme compartir contigo la tarea que yo le dejaría a los miembros de la clase. Invítalos para que encuentren una persona a quien puedan aliviar de la opresión que tengan sobre ellos, pero de manera anónima. Y llegamos al punto de concluir la lección, y lo hacemos con una frase sencilla y elegante. Dile a tus alumnos que como cristianos nosotros hacemos las cosas correctas por los motivos correctos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que nuestras herramientas puedan serte útiles. Recuerda, conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Y nos vemos la próxima semana.